Hola, soy Miguel Zapata. Bienvenidos a mi canal sobre gramática, fonología, lingüística, literatura, canción. Es lo que hago a diario. Soy profesor. Quiero hoy explicar un poco el origen de ese pronombre personal vos, sus formas, cómo también se encuentran fenómenos parecidos en otros idiomas, italiano, francés, alemán, como en inglés también hubo una distinción entre la segunda persona informal y la segunda persona formal, cosa que hoy desapareció. Estas son las ideas que quiero explicar un poco hoy. Y para poder explicar ese fenómeno, tenemos primero que ponernos en contexto. Este pronombre personal, vos, se utiliza en muchas partes del mundo hispanoamericano. En partes de México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Salvador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay. Es decir, que este pronombre personal vos es mucho más extendido de lo que realmente nos damos cuenta. O por lo menos cuando se enseña español en los Estados Unidos, por ejemplo, normalmente no se incluye el pronombre personal vos. He visto muchos textos para la enseñanza del castellano, del español como lengua extranjera, y nunca me he topado con un solo texto que incluya el pronombre vos y las formas verbales que le corresponden. No quiero decir que no haya ninguno. Lo que sí quiero decir es que he visto muchos textos y en realidad ni uno solo de los que yo he visto incluye el pronombre vos. No lo estudian sistemáticamente, probablemente en una explicación a pie de página o en un cuadrito pequeño, dicen en otras regiones de Hispanoamérica se usa este pronombre, pero no lo estudian de una manera formal, como sí se utiliza, sí se enseña el vosotros de España. Así que esto es interesante saberlo. No se lo enseña en las clases de español como lengua extranjera de una manera formal, como sí se hace la inclusión del vosotros. Si vamos a utilizar un concepto que alguna vez le oí al profesor Reales de la Universidad del Atlántico, es el criterio de democracia lingüística. Tendríamos que decir que hay muchas más personas que utilizan el vos que el vosotros. Así que tendría sentido que si se excluyera, y no estoy proponiendo que se excluya, pero si se fuese a excluir uno, excluyéramos el vosotros e incluyéramos el estudio del vos porque pertenece a la mayoría lingüística del español. Bien, esta idea es del profesor Reales de la Universidad del Atlántico, ya murió, no es idea mía el concepto de democracia lingüística, solamente la estoy prestando hoy, pidiendo prestada y pidiendo en préstamo hoy para plantear esta carencia, podemos decirlo de esa manera, en esos textos de enseñanza.
Ahora que ya estamos en contexto, tenemos que aclarar algo que creo que es bastante obvio. El vos que se utiliza en Hispanoamérica es informal. No es la manera de dirigirse a una persona que es mayor que nosotros, a nuestro profesor, nuestro jefe. No, no. El vos se utiliza en Hispanoamérica para referirse a un miembro de la familia, un amigo, un vecino, alguien de nuestra confianza. Y obviamente que también tenemos el tú que se utiliza de la misma manera. En otras partes donde no se utiliza el vos, se utiliza el tú de la misma manera, aunque hay unas cosas especiales que hay que discutir, pero básicamente tú es informal, lo mismo, para hablar directamente en segunda persona con nuestros amigos, vecinos, etc. Es decir, hay comunidades que utilizan el tú y otras comunidades utilizan el vos de la misma manera. Y otra vez recuerdo, de una manera general, porque hay ciertas situaciones a nivel pragmático que cambian. Esto es obvio para los hablantes hispanoamericanos, pero tengo que enfatizarlo en esta charla porque voy a trazar el origen del vos. Y era necesario aclarar esa idea. Bien, les pido un poco de paciencia. Voy a compartir una página y a veces me demoro un poco haciendo esto. La página es esta. Aquí tenemos. ¿De dónde proviene ese vos que se utiliza en las regiones hispanoamericanas que ya he mencionado? Proviene del latín. Aquí tenemos los pronombres personales en su primer caso, el caso nominativo, es decir, el sujeto de una oración. Y ven claramente que vos es el pronombre de la segunda persona del plural. Y ven que tenemos también el pronombre personal tú, que es el pronombre de la segunda persona del singular. Es decir, en su orden, los pronombres en latín clásico son ego, primera persona, singular, tú, segunda persona, singular. No existía propiamente un pronombre de la tercera persona. Este es otro caso especial que merece un tratamiento aparte, pero no es un error que he cometido. Cometo muchos errores, obviamente, cuando estoy explicando estas cosas y a veces digo, no he debido decir esto, sino mejor esta cosa. Y a veces digo, bueno, somos todos humanos. Trato de hacerlo mejor. Trato de tener cuidado, pero se nos escapan cosas, obviamente. Y por favor, disculpen si aparecen errores, a pesar de que he tratado de hacerlo de una manera bastante objetiva. Pero en este caso no hay un error, no había propiamente un pronombre de tercera persona en latín. Se utilizaba en realidad un adjetivo demostrativo, algo así como ese, o ese que está allá, aquel. Y de una manera interesante, la tercera persona del francés, del español, ella, provienen de esos adjetivos demostrativos. Pero eso merece una explicación por separado en otro video. Así que por ahora no me salté el pronombre personal de tercera persona. Propiamente hablando no existía en latín. Luego, nos es el
pronombre de la primera persona plural y vos el pronombre de la segunda persona plural. Entonces, ahora sí estamos en materia. ¿Cómo así que vos es un pronombre de la segunda persona plural? Si en estas regiones que es cuyo pronombre es el objeto de este video, lo utilizan de una manera singular. Eso es lo que estoy tratando de explicar en este momento. Las razones son a veces, bueno, aparentemente son sencillas, son superficiales, pero en el fondo pueden ser un poco complejas. Así que volvamos a esto. En latín clásico, como ven, no existe la posibilidad de hablar la segunda persona de una manera informal o de una manera formal. Dicho de otra manera, yo, si estuviese en el Imperio Romano en el primer siglo, segundo siglo, antes, incluso voy a hablar contigo con el pronombre personal tú, no importa si eres mi profesor o mi tutor, no, tú es la segunda persona, no tiene ningún rasgo de formal, informal. Y lo mismo pasa con el vos. Vos no es ni formal ni informal, no tiene ninguna marca de esa diferenciación que tenemos que utilizar, que usamos en español y otras lenguas hacia el título, la posición, el respeto que debemos a la persona, a nuestro o a nuestros interlocutores. Más o menos es similar a lo que pasa en inglés hoy en día. Yo le digo a una persona you y esa persona puede ser mi profesor o puede ser mi amigo. Y por supuesto tenemos esa complicación que en inglés también you es plural, mis profesores o mis amigos. Más o menos esto es lo que existía en latín. Ahora bien, esto es un acuerdo, vamos a decirlo, más o menos general, pero a nivel pragmático, quiero decir, en la vida diaria, a nivel cotidiano, es posible que ya se hubiese empezado a desarrollar una diferenciación, aún en el Imperio Romano, aún en los primeros siglos, no recordamos si tercero, cuarto, empieza a aparecer esa diferenciación, que es la que se va a presentar posteriormente en las lenguas romances. Bien, ahora, ¿cómo se presentan estos pronombres? Ya que tengo este cuadro en francés. La primera persona, je. Segunda persona, tu. Ahora bien, tu en francés, informal. Vous, formal singular. Y luego, vous, formal plural también. En italiano tenemos io, primera persona singular, tu, segunda persona singular informal, y la segunda persona formal es lei, que proviene, miren ustedes cómo es interesante, proviene de la tercera persona, algo que va a suceder también posteriormente en español. Espero que no esté enredando más la cosa, en vez de aclararla, es mi propósito. Noi, primera persona plural. Voi, segunda persona plural, no es informal en italiano. Loro, tercera persona plural. Pues ya lo hemos dicho para el castellano, yo primera persona, tú segunda persona singular informal, él, ella, tercera persona, nosotros, primera persona plural, vosotros en España, segunda persona plural. Es decir, vosotros en España es el plural de tú. Luego, ellos, ellas, tercera persona plural.
Hay en España y en unas regiones, las regiones castellanas, y ya lo dije en Hispanoamérica también, un voz singular. Hay un voz tú, como lo coloqué aquí en el tablero, un voz tú, un voz singular. Hay un voz otros, el voz plural, que es el que se quedó en el mundo moderno actual en España. En Latinoamérica, como saben ustedes, no se utiliza el pronombre personal vosotros. Utilizamos ustedes como el plural de tú. Ya dije el caso del inglés y en otro video voy a estudiar cómo existía también en inglés eh, la diferencia entre el tú singular que se decía modernamente no se utiliza, pero en los textos de un siglo, 2 siglos, en la literatura inglesa, en la Biblia, el Nuevo Testamento, se utiliza Shakespeare, John Donne, utilizaban thou, es el tú, y miren cómo se parece al du del alemán moderno, segunda persona informal. La forma you del inglés, la única que se utiliza modernamente, de una manera general, quiero decir, hay regiones de Inglaterra donde siguen utilizando thou, muy pocas, lo que predomina, como todos ustedes saben, es you. Entonces, you era la forma del plural de thou. Por fin en alemán, ich, primera persona singular, du, segunda persona singular informal, tercera persona masculino, er, tercera persona femenino, sie, miren cómo se parece sie al inglés she, ella, es tercera persona del pronombre neutro. Luego, en alemán, ihr, el pronombre de segunda persona plural informal, es el equivalente directo de vosotros, el equivalente del voi del italiano. Y aparece nuevamente el pronombre sie, ahora escrito con S mayúscula siempre, que quiere decir tanto usted en singular como ustedes en plural, y también significa ellos. Es decir, que en alemán tenemos un fenómeno muy parecido al del italiano, en el que la tercera persona, lei, se utiliza igual, sie, tercera persona singular femenino, y la misma tercera persona plural es también la segunda persona plural sie. Es decir, en resumen, en alemán, ihr es vosotros informal, sie, usted y también ustedes siempre formal. Miren qué interesante, estas lenguas romances obviamente van a parecerse francés, italiano, castellano, pero también estas otras lenguas no romances, anglosajonas, germánicas, el inglés, el alemán, también comparten algunas características. Qué interesante cómo van cambiando las cosas. Ahora bien, si el tú era singular en latín y el vos era el plural, ¿cómo es que termina siendo el vos de Hispanoamérica singular, informal? ¿Y cómo es que simultáneamente con el vos aparecen en otras regiones el tú? Lo que sabemos es que muy
probablemente en el mismo latín empieza esta diferenciación. Hay evidencias que en algunos textos de literatura, Ovidio, por ejemplo, cuando se referían en los textos políticos al emperador, se le utilizaba en vez del pronombre personal tú, que es lo único que, digamos, existía de una manera difundida. Se le empieza en ese momento, en algún momento a decir vos. ¿Por qué razón? Porque es como que el emperador es una figura que representa a todo el pueblo, a toda la comunidad. Entonces es no tú, emperador, sino tú plural, el pueblo representado por nosotros, para nosotros. También en algún momento la confusión se inicia porque tenemos varios césares, varios emperadores. Entonces, si están reunidos en un grupo, no le vamos a decir tú, Julio César, sino vosotros, los césares, la forma que corresponde al plural. No podemos conseguir mucha evidencia de ese paso del vos para el singular, pero es posible que esa haya sido, o esas, he citado varias, hayan sido razones para este cambio del vos plural por un voz singular. Ahora, ¿qué pasa en España? Posiblemente por motivos similares, posiblemente por la emigración de los campesinos hacia las ciudades en la Edad Media. Posiblemente hay más personas en las ciudades. No conoces a una persona, no es tu amigo, tu pariente. Si le dices tú, probablemente se va a sentir insultada porque, bueno, lo estás tratando como un igual. ¿Qué pasa si la persona es una persona noble? ¿Qué pasa si es de la alta alcurnia? Entonces, vamos a diferenciarnos, perdón, vamos a diferenciarlos en el trato y en vez de decirles tú, vamos a decirles vos. También de una manera simultánea empieza en español, en el castellano de esa época, el uso de usted, que probablemente tiene el mismo contexto histórico político del que estoy hablando. El usted está establecido que es una abreviatura de vuestra merced. Es decir, usted es una abreviatura. Creo que se dice apócope, vuestra merced. En el mundo moderno se suele abreviar usted con VD, porque, bueno, es una abreviatura de vuestra merced. En algún momento se cambia vuestra merced, usted, quedó en usted. Y obviamente vuestra merced es tercera persona, no puedo hablar con la persona noble directamente, tengo que bajar la vista, bajar los ojos, hacer la reverencia y se habla en tercera persona. Él es la persona noble, en vez de tú eres la persona con la que yo estoy hablando. Entonces, decía que para el momento en que ocurre el descubrimiento, conquista de América, la forma del pronombre personal vos
era la forma difundida para referirse a tú, pero ahora de una manera más respetuosa que tú y un poco de menos altura que usted. Nuevamente, ese es un detalle importante. Cuando los españoles llegan a América, ya la forma más difundida era vos, y ese vos se utilizaba en singular. Era, vamos a decirlo así, una forma intermedia entre el tú y el usted. Tú informal, vos semi-formal, usted formal. ¿Por qué en algunos sitios de Hispanoamérica predomina el vos, mientras que en otros sitios predomina el tú? Eso tiene que ver también con la manera como se comerciaba, o es mejor decir, la falta de comercio entre España y las colonias. La flota mercante solamente atracaba en algunos puertos escogidos, Portobello, Portobelo, que es hoy Panamá, Cartagena, y luego de ahí se llevaban las mercancías en mula, en burro, por tierra, luego por río. Ese era muy difícil el comercio monopolista entre España y las distintas regiones. Así que unas regiones son tocadas directamente por el Imperio Español, las otras están un poco más desconectadas. Así que las regiones más desconectadas se quedan con ese uso del vos, y las regiones más conectadas, por ejemplo, las regiones de las costas del Caribe, continúan su evolución con el tú. Más o menos la idea es que mientras más alejadas estén en cuanto a esa actividad comercial, van a conservar el vos, y mientras más conectados estén con esas rutas de comercio, van a conservar el tú. Eso explicaría por qué razón en la costa pacífica colombiana, estoy hablando, por ejemplo, Cali, predomina el vos, y por qué en regiones de la costa atlántica predomina el tú. Ahora bien, esto no es uniforme, nada es realmente uniforme en cuanto a cultura, en cuanto a la historia de Hispanoamérica, nada es realmente uniforme. Entonces, ¿qué pasa? Que las formas del vos hacia el vosotros siguen evolucionando. Tenemos en español moderno, vosotros, vosotros cantáis. Es decir, hay una diptongación de la vocal, normalmente de la vocal radical. Vosotros estudiáis, vosotros pronunciáis, etc. Mientras que la forma vos no se diptonga. Vos cantás, vos estudiás, vos llamás. Repito, hay una forma diptongada, cantáis, continúa el español su evolución diptongando esa vocal, mientras que en los siglos XIII, XIV, todavía esa vocal no se ha diptongado. Se mantiene como monoptongo, es la palabra que está buscando. Es una vocal monoptongal. Vos cantás. Y
Estas formas del voz singular informal con su correspondiente conjugación verbal, esta forma es la que predomina en la mayor parte de los sitios de Hispanoamérica. Ya dije y lo repito, el español rioplatense, eso se refiere a gran parte de Argentina, una buena parte de Chile, parte del Paraguay, también el castellano desde regiones de México, en Guatemala, en El Salvador, no recuerdo si dije Nicaragua, Costa Rica, en Medellín, Colombia, en la costa pacífica colombiana, vos cantás, vos llamás, vos estudiás, vos venís. ¿Qué pasa en la Guajira colombiana? Y por supuesto también en la región del Cesar, la ciudad de Valledupar, es el mismo fenómeno lingüístico. A pesar de que en esta región que yo he llamado de la Guajira colombiana, para resumir, a pesar de que no se utiliza el pronombre personal vos, en realidad lo que se utiliza es el pronombre personal tú en esta región, pero ese tú está comparado con, está acompañado de las formas verbales del vosotros de los siglos XIII, XIV. Es decir, en La Guajira se dice cómo tú te llamáis. Como tú te llamáis. ¿Para dónde vais? Como tú te llamáis. ¿Para dónde vais? Ahora bien, ustedes van a decir, no se dice cómo te llamáis en La Guajira. Que obviamente que no. Lo que pasa es que, y eso es una característica generalizada del castellano caribeño, existe lo que llamamos aspiración de la S en posición final, a final de sílaba, final de palabra. A veces lo que ocurre es una asimilación de la S en la consonante siguiente. A veces lo que ocurre es una total elisión de esa S. Se pierde por completo. Es decir, que si no existiera esa aspiración, asimilación, elisión en la Guajira colombiana, podríamos escuchar cómo te llamáis, para dónde vais, por qué no venís, por qué no venid, ¿verdad? ¿Por qué no venís? No se escucha esa S. ¿A dónde tú trabajas? No escuchamos la S por el fenómeno adicional de esa aspiración, asimilación. Pero lo que quiero que quede claro es que las conjugaciones que le corresponden al vosotros, al vos de la Guajira, son las conjugaciones más antiguas todavía del castellano, ya dije de los siglos XIII, XIV, cuando todavía no se había diptongado, bimatizado la vocal radical. Es decir, esa forma es mucho más antigua en el castellano que la forma, perdón, creo que lo dije al revés.
las formas que se utilizan en la Guajira colombiana son las formas donde se presenta la diptongación de la vocal radical, ¿cómo te llamáis? Mientras que las formas que se utilizan en Medellín, en Cali, son las formas del siglo XIII, XIV, cuando la vocal continuó siendo monoptongal, todavía no se había bimatizado. Disculpe, porque creo que al principio lo estaba diciendo al revés, pero lo estaba pensando al derecho, lo dije al revés. Es decir, ¿cómo te llamas vos? Es llamás, no se ha diptongado, así se dice en Medellín, así se dice en Cali. ¿Cómo te llamáis? Se diptongó la vocal y así es como se usa en la Guajira, en Valledupar. Pues eso es, en resumen, lo que quería mostrarles. A veces tenemos un poco de prejuicio cultural y decimos, bueno, estas personas hablan mal, no sé, se expresan de una manera peculiar, un poco pintoresca, y lo que debemos realmente considerar es que se están expresando en una manera que es realmente castiza en la acepción más estricta de la palabra. Es una forma pura, es una forma que se inició en el castellano, vamos a decirlo, más antiguo y que proviene directamente de las formas del latín. Así que cuando escuchemos a un guajiro, escuchemos a un vallenato decir cómo te llamas, digamos, qué bien, está utilizando las formas verdaderamente castizas. Bueno, no quiero decirlo de esta manera verdaderamente castiza, que es castiza, que no es. Quiero decir, está hablando de una manera muy propia, de una manera muy apropiada, de una manera que corresponde a un proceso evolutivo del castellano. Pues de esto quería hablarles y quiero grabar otro video donde muestre la evolución que ocurre en inglés. Ya lo anuncié con el thou y you y cómo voy a conectar esto con John Donne y Ernest Hemingway, quien este último escribe una novela, For Whom the Bell Tolls, por quien doblan las campanas, donde Hemingway utiliza estos pronombres y sus correspondientes formas de una manera humorística, de una manera creativa, pero también para resolver un problema muy cotidiano del inglés del siglo XX, que no le sirve para representar la riqueza, a Hemingway quiero decir, para representar la riqueza de esa diferenciación social del tú y del usted que él estaba viendo, observando en la España de la Guerra Civil Española. Voy a hacer otro video donde hablo de estas cosas y explico también la evolución del thou, you y cómo se conecta un poco con el alemán. Bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.